el fuego purifica el oro. Usted sabe que cuando agarran el oro, conozco una señora, tenía una joyería allá en Nicaragua, la tía de mi esposa, donde los joyeros, los trabajadores que tenía, ellos empezaban a trabajar el oro y como que empezaba a tirar, ¿cómo se llama eso? Chispa, decimos nosotros, no sé, ¿verdad? ¿Cómo le llaman en otros países? Entonces, ¿por qué? Porque está purificándose, se está queriendo quedar el oro ya refinado. Y eso implica un gran trabajo, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, todos queremos la bendición de Dios, pero pocos quieren el proceso que produce esa bendición. La verdad es que ¿cuántos quieren bendición? Pero ¿cuántos quieren pasar por ese proceso? Ya nadie dice amén. Se fija, porque en realidad es algo bien difícil, ¿verdad? La Biblia nos enseña una verdad bien profunda, hermano. Las pruebas no son castigos necesariamente, sino que son el camino hacia la bendición en muchos casos, ¿verdad? Son camino a la bendición. Dígale usted conmigo, Señor, las pruebas son un camino para mi bendición. Amén. ¿Cuántos lo pueden decir eso? Aleluya. Así que aquí Santiago está escribiendo a los creyentes que en ese momento estaban viviendo una persecución, estaban viviendo en pobreza, presiones sociales, dificultades espirituales de toda la naturaleza. Pero en medio de toda esa problemática que ellos están viviendo, les dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba. Y después en los versículos anteriores les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Imagínense, ¿cómo comienza la carta? Sabiendo de las pruebas que los hombres y las mujeres estaban pasando en ese momento en la iglesia. Así que en otras palabras, hermanos, podemos decir que Dios ve bendición cuando nosotros vemos dificultades. ¿No creen ustedes? Nosotros podemos ver dificultades, pero Dios ve bendición en medio de ellas. Y estaba escuchando a un pastor que a mí me gusta escucharlo, ya está con el Señor. Y hermanos, él estaba diciendo de que una vez él quería ir a no sé qué parte cuando era estudiante de seminario teológico. Y quería ir a una parte aquí en California, pero como que Dios le dijo que no, que mejor fuera a otro lugar, ¿verdad? Donde iba a descansar y todo, etcétera, a la montaña. Y se fue a la montaña, dice, con su esposa. Y cuando llegó allá, no era casado todavía. Cuando llegó allá, dice que estaba él tranquilo, disfrutando de la naturaleza. Y cuando de repente se le apareció alguien, le dijo, ¿usted es el hermano fulano de tal? Le dijo, sí, yo soy. Oh, le dice, ¿usted por qué no viene a predicar a la iglesia donde nosotros el fin de semana, el domingo? Y dice, sí, voy a ir. Y fue, ¿usted es estudiante teológico? Sí, voy a ir. Entonces llegó. Y cuando llegó, predicó la primera semana. Después le dijeron, venga la otra semana. Y después de estar predicando 2 o 3 veces, le dijeron, ¿por qué no se queda de pastor? Y le dice, no, yo no. Yo ni siquiera he terminado el instituto bíblico, ¿cómo va a estar de pastor? Porque hay gente que se adelanta, ¿verdad?, los planes de Dios. En cambio dice que él se dedicó, terminó su estudio bíblico y después dice que como que Dios lo puso de pastor en esa misma iglesia. Pero ya Dios obrando, cuando él quería ir a un lado, Dios lo mandó a otro, ¿verdad? Porque Dios tiene sus planes. Y para nosotros a veces cuando las dificultades que enfrentamos en la vida, nosotros creemos que son problemáticas y dificilísimas. Pero Dios tiene un plan para nosotros y en medio de todas ellas hay una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿cuál es la primera verdad que podemos decir? La prueba es inevitable en la vida cristiana. Nadie se va a salvar de las pruebas, sea física, espiritual, emocional, de cualquier naturaleza. Por eso dice Santiago, él no dice a nosotros aquí en esta palabra del Señor, si no llega la prueba, no dice, sino cuando usted la soporta. Porque en realidad es asunto de soportar la prueba, ¿verdad? Nosotros tenemos de estar conscientes que la prueba es parte de nosotros en el caminar cristiano. Por eso Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que la vida cristiana, hermano, no es una ausencia de problemas, sino es la presencia de Dios en medio de ella. ¿Verdad? Veámoslo de esa manera siempre. En medio de los problemas, Dios está allí. No es que veamos los problemas solo con los problemas, sino que confiemos en que Dios está en medio de ellos, ¿verdad? Así que, por ejemplo,
Dios permitió que hubieran pruebas en la vida de Job. Dios permitió que hubieran pruebas en la vida de José, el hijo de Jacob, cuando estuvo preso, etcétera, allá en Egipto. También permitió que en la vida de Daniel hubieran pruebas, de los apóstoles incluso para arrebatar en la iglesia primitiva, cuando fueron perseguidos. Entonces las pruebas vienen en todo momento y en todo lugar. Difícil es escaparse de las pruebas. Dios siempre está ahí en medio de todas ellas. Amén. Así que la pregunta que podemos hacernos, ¿voy a tener prueba yo o no? La pregunta es, ¿cómo voy a responder cuando ellas vengan? Porque ahorita estamos tranquilos, sentaditos, ¿verdad? No sabemos las pruebas que nos puedan pasar más adelante. Porque la verdad, hermanos queridos, es que estamos viendo que el mundo se está volviendo más conflictivo cada día. Muchos problemas están pasando. Nosotros aquí la miramos suave, pero hay gente que está sufriendo. Pero sin embargo, nosotros no sabemos los problemas que estamos pasando en nuestros propios hogares. Solo usted lo sabe. Y no solamente en el hogar, a veces problemas personales, emocionales de cualquier naturaleza, que hermanos, solamente hay que confiar en Dios, que en medio de ellos Dios está trabajando, ¿verdad? Amén. Así que hermanos, la pregunta es, ¿cómo voy a responder cuando esos problemas vengan? Así que, ¿cuál es la segunda pregunta que nos podemos hacer? ¿Voy a soportar esta prueba? Esta prueba, hermano, que estoy pasando, que voy a pasar, ¿qué va a producir? Carácter en mí. Porque muchas veces, hermano, no respondemos con carácter. Más bien nos volvemos personas débiles, emocionales, espiritualmente. Pero Dios lo que quiere es que nosotros soportemos las pruebas, porque esa nos produce el carácter necesario para poder continuar en la vida. Perdón. Así que la segunda prueba, hermano, es esa. La palabra soportar significa perseverar, resistir, mantenerse firme. No es simplemente aguantar, sino permanecer fiel. Esa es la importancia de todo esto, ¿verdad? Soportar la prueba significa permanecer fiel. Porque, hermano, cuando usted permanece fiel al Señor, no importan los problemas, porque sabe que Dios está en medio de ellos. ¿Estamos claros? Por eso Santiago dice, bienaventurado. Es decir, Dios considera bendito al creyente que permanece fiel en medio de la prueba y de la dificultad. Bienaventurado quiere decir bendito sea. Recibe bendición, ¿verdad? Por eso, hermano, porque las pruebas producen ¿qué cosa? Madurez espiritual. ¿Por qué creen ustedes que a medida que pasan los años, hermano, uno se va haciendo mayor y mayor y mayor y la gente dice hay que respetar las canas porque en ellas hay madurez? Así que, please, ¿verdad? Porque, hermano, a través de los años uno va pasando muchas pruebas y eso le va dando a uno madurez mental para aconsejar a otras personas, para guiar a otras personas, para poder iluminar con cosas que Dios tiene en su palabra, para que las personas puedan mantenerse en un buen camino firme. Porque hay personas que andan fluctuando de una cosa a otra, hoy sí, mañana no. Hoy son creyentes, mañana no son creyentes. Hoy vienen a la iglesia, mañana no vienen a la iglesia. Y están así, hermano, fluctuando de una cosa con la otra. Pero hay que tener carácter y eso nos lo da el Señor en los momentos de las pruebas. Cuando salimos victoriosos de ellas, nuestro carácter se va fortaleciendo y se va formando con fuerza. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque así debe de ser. Por eso el apóstol Pablo lo explica en Romanos 5, 3 y 4. La tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba ¿qué? Esperanza. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. Recuerde, hermano, que las pruebas hacen algo que la comodidad no puede hacer. Cuando usted está cómodo, pero en cambio cuando vienen las pruebas, olvídese, lo que hace es formar el carácter cristiano en cada uno de nosotros los creyentes. ¿Verdad? Porque ya sabe cómo enfrentarse y ya sabe cómo salir adelante, recordando que el Señor está en medio de todo eso, ¿verdad? ¿Cuál otra verdad que podemos tener o podemos encontrar en ello? Dios tiene una recompensa para el que persevera. Si usted perseveró en medio de la prueba, al final Dios tiene una recompensa para usted, ¿verdad? ¿Y cuál es esa recompensa? Aquí nos dice que es la corona de la vida, ¿verdad? Hermano, ¿cuántos están esperando su corona en el cielo? Wow, seremos rey y sacerdote y el rey necesita ¿qué? Su corona, ¿verdad? La corona de la vida.
Recuerde que en el mundo antiguo, hermano, la corona se le daba al que vencía en la competencia, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que corría en el estadio le daban su corona, ¿qué? No era una corona de rey, sino de una corona como de vencedor. Y por lo tanto, el que se le ponía esa corona, wow, era tremendo. Pero Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Imagínense cómo está repitiendo una cosa con la otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos honra, hermano. Porque cuando Dios da la corona de la vida es porque le está honrando, ¿de cómo? Por su fidelidad, por su perseverancia en las cosas de Dios, por su constancia, no como hoy, sí, mañana no, constante. Muchos comienzan bien, pero lo importante no es comenzar bien, es terminar bien. Esa es la clave. Porque muchos comienzan bien la carrera, pero a la mitad de la carrera ya se cansaron y eso no va en las cosas espirituales. Nosotros tenemos que estar seguros, hermanos, que a pesar como la tortuga que salió de última, porque la liebre empezó a correr y correr y correr, a la mitad del camino estaba cansada y cuando ya estaba cansada se durmió y la tortuga fue caminando y caminando y caminando, la miró dormida, no la despertó, siguió caminando y llegó primero a la meta porque la otra se durmió. No es del que corre más rápido. Las cosas espirituales no es el que corre más rápido, sino que el que llega a la meta, el que llega al final. Recuerden que eso es lo más importante, llegar hasta el final. Y cuando llega hasta el final, el Señor le dará la corona de la vida. ¿Por qué? Porque usted ha sido fiel. ¿Cuántos quieren ser fiel con el Señor? Y perseverar en las cosas del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque en realidad nosotros debemos de perseverar en las cosas de Dios. Así que la motivación que tenemos nosotros es para perseverar en el amor de Dios. ¿Y qué dice aquí? A los que le aman, ¿verdad? Porque recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oiga, persevera al final, ¿por qué? Porque usted ama a Dios. ¿Y cuántos ama a Dios aquí? Hay que perseverar, hermano, en el momento de la prueba hay que mantenernos. ¿Y usted cree que a veces uno como pastor también no se aflige de ver tantas actitudes a veces negativas? Hermano, ¿usted cree que no se aflige uno? Pero no, yo no estoy llamado para quedar bien con nadie. Yo estoy llamado para quedar bien con Dios primero. Y tengo que seguir adelante hasta que Dios me diga, hasta aquí nomás. Ya, gracias, hijo, gracias. Entonces, la verdad, thank you very much. Gracias, Dios te bendiga. Ya, thank you. Entonces, hermano, aquí dice, el versículo termina diciendo, a los que le aman. La motivación, hermano, no es solo recibir la corona. Porque hay gente que puede, cuando usted va a trabajar, ¿usted qué es lo que le motiva? Que el gran cheque. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hice tantas horas de overtime y me las pagaron doble. A nosotros en el trabajo no nos dejaban hacer overtime. Porque nos pagaban doble. Entonces decían que no, porque era mucho dinero. ¿Qué va a ser mucho dinero? Pero hermano, la verdad es que no nos dejaban hacer overtime. Sin embargo, hermano, hay gente que les dejan y trabajan como locos día y noche, hasta 18 horas al día, o más si es posible. No llegan a las 24 porque ni que fuera, pero de su parte trabajaran día y noche. Pero la verdad, hermano, es que la cosa no es solamente en recibir la corona. Cuando alguien ama a Dios verdaderamente, no abandona la fe fácilmente. No se rinde en la prueba. No deja de confiar en Dios. El amor de Dios sostiene al creyente en medio de la tormenta. En medio de la tormenta, hermanos, el amor de Dios está allí. Cuando Pedro se estaba hundiendo, el amor de Dios puso la mano y lo sacó del agua. ¿Por qué? Porque así es Dios. En el momento en que nosotros estamos pasando más dificultades, hay que creer que ese momento Él va a tener la mano. Y ahí nos va a sacar del problema en que estamos metidos. ¿Cuántos dicen amén por eso? No sé usted qué problema estará pasando, hermano. Problemas económicos, pruebas familiares, pruebas espirituales, a veces hasta pruebas emocionales, porque muchas personas están lidiando con problemas emocionales. Tal vez no lo vemos y como dicen a veces, como decía hace mucho tiempo una persona, se pone su máscara de payaso porque anda sonriendo a todo el mundo, pero nadie sabe cómo está su corazón. Pues la verdad es que, hermano, nosotros, cada uno de nosotros,
sabe cómo está su relación con Dios. Y en ese sentido tenemos que estar preparados emocionalmente y todo para poder recibir la corona de la vida. Porque imagínense, tanto caminar en el Evangelio, tanto caminar y no recibir nada. Por un error, por una falla, por una falta de confianza, por una falta de fidelidad, por una falta de perseverancia, por una falta de constancia en la obra del Señor, no recibir nada. Eso es lo peor que puede pasar a cada uno de nosotros como cristianos. Pero la palabra de Dios nos dice hoy, no estás derrotado. Oiga, no estás derrotado, estás siendo formado. Wow, como viene el alfarero y agarra el barro y le empieza a dar vueltas y dice, ay, esto está malo, lo voy a componer aquí, que esto no me gusta bien, y lo empieza a dar otra vez, lo desbarata y lo vuelve a armar otra vez, hasta que por fin mira algo que verdaderamente le gusta. Hermanos, Dios nos está formando todos los días. Hay cosas que tal vez Dios no quiere que nosotros tenemos, que Él la está quitando. Que duele, claro, porque es parte de nuestra propia vida. Sin embargo, Dios está formando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas, incluso hasta nuestro cuerpo también. Porque a veces hasta las enfermedades son para podernos cuidar mejor. No que a veces también descuidamos hasta el propio templo del Espíritu Santo. Así que, hermano, la prueba no es la final de tu historia. Dios está trabajando en su vida. Todos los días Dios está trabajando. Amén. Entonces la pregunta es, ahora que estamos preparándonos para ir a celebrar la Semana Santa, que ya viene ahora en abril, ¿cómo podemos nosotros conectar una cosa con la otra? ¿Cómo podemos decir que de cómo en este pasaje bíblico nos conecta en el camino de Jesús hacia la cruz? Especialmente en estos tiempos cuando la iglesia en el mundo reflexiona en esa pasión de Cristo, ¿verdad? En el camino al Calvario. ¿Cómo nosotros podemos conectarlo? Y podemos decir que Jesús es el ejemplo perfecto del que soportó la prueba hasta recibir la corona. Porque Santiago nos conecta con el libro, también con el camino de Jesús hacia la cruz del Calvario. El peso de la cruz, hermano. Bienaventurado el que soporta. Jesús no solamente soportó el dolor físico, sino también soportó el peso del pecado del mundo entero. ¿Cuántos dicen amén por eso? Soportó el peso de su pecado y del mío, y de todo el mundo, porque hasta el día de hoy hay mucha gente pecadora que viene a los pies de Cristo. Hermano, Jesús va cargando esos pecados hasta el momento en que ellos reciben a Jesús como Señor y Salvador de su vida, y su vida es transformada. Nosotros, hermanos, estamos siendo transformados cada día en nuestra vida diariamente, ¿verdad? Así que Jesús también vivió la tentación en el camino. ¿Dónde? En Getsemaní, en la cruz. La tentación de Jesús no fuera que iba a hacer algo malo, sino que fue tentado para evitar el dolor y abandonar la misión que él tenía en esta tierra. Por eso podemos decir, hermanos, que Jesús es el máximo ejemplo de Santiago 12. Él resistió la prueba más grande de la historia para que nosotros pudiéramos tener acceso a esa recompensa. Imagínense, ¿cómo se conecta? Jesús sufrió, murió en la cruz y todo, para que usted y yo pudiéramos tener el camino abierto para poder recibir esa recompensa, siempre y cuando somos fieles, nos mantenemos firmes en medio de las pruebas, hermanos, y buscamos siempre la guianza del Señor. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que, hermanos, Jesús soportó la prueba más grande de la historia. Aleluya. Qué terrible era nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo pudo tener tanto amor? Por eso Santiago dice, bienaventurado el hombre que soporta la prueba. Nadie soportó una prueba como la que enfrentó Jesús. Nadie la ha soportado, ni la van a soportar. Por eso en Getsemaní, en Lucas 22, dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Soportó. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, yo quiero que me quites esto, Señor, pero que sea tu voluntad? ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? A veces con dolor, Señor, qué dolor más grande. Mire, hermano, aquí está, no quiero poner muchos ejemplos, personales, familiares,
Pero hay una hermana que siempre que tiene dolor dice, Señor Jesús, si tu dolor en la cruz fue más grande que el mío. Y es cierto. A veces los dolores son tremendos, pero hermano, en la cruz del Calvario Jesús llevó los dolores suyos, los míos, de toda la humanidad. Los cargó ahí en la cruz. Y sin embargo nosotros a veces ni nos acordamos de lo que Jesús sufrió. Por eso dijo Jesús, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué vemos aquí, hermano? Una prueba espiritual profunda. Estuvo en angustia, presión, hermano. Lo estaban presionando para golpearlo y todo, sufrimiento. La cercanía de la cruz. Usted sabe, hermano, que usted va caminando hacia la muerte. Cuando llega donde el doctor y le dice, solo te quedan 2 días de vida. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué va a hacer? Y empieza a esperar que se le lleguen las horas y las horas y las horas van pasando. Imagínese Jesús, hermano, que estaba allí, hermano, golpeado y todo, hermano. Y gracias al Señor, hermano, que nos permitió ir a ver un lugar donde dicen que ahí en Israel lo tenían, donde estaba en la casa de Caifás, donde lo habían metido ahí estaba en una hueca, cosa allí como cueva ahí redonda, ahí metido. Hermano, donde el Señor Jesucristo cree que sufrió la última noche antes de ir a la cruz. Qué tremendo. Ahí lo golpearon, lo escupieron, le dijeron tantas cosas, hermano. Qué tremendo eso, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, es que el Señor dijo, pasa de mí esta copa, Señor, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Sufrió angustia, presión, sufrimiento, la cercanía de la cruz. Sin embargo, Él perseveró, hermano. ¿Perseveró por qué? Porque era parte del plan de Dios, amén. Ahora, nosotros vemos aquí, hermano, una corona que hermano Adán nos había hecho, que es una corona que tenía espinas. Y aquí tengo las espinas que traje de Jerusalén para que las podamos ver, si alguien las quiere ver, para las espinas que le pusieron en la corona, en la cabeza. Amén. Ahora, esa prueba, hermano, esa corona de espinas representa el costo, lo que Él pagó. La prueba representa el dolor y el pecado que Jesús cargó, o sea, el Calvario. La corona de espinos representa el Calvario. Y nosotros no debemos de olvidarnos nunca. No que hay veces solo personas piensan que solo en Semana Santa se debe de acordar el sufrimiento de Jesús. No, hermano, eso es de todos los días porque murió por nosotros. Amén. Pero también, hermano, hay una corona de oro o algo brillante como esta que tengo aquí. Mire, algo brillante. Tremendo. Se mira bonito, ¿verdad? Como que si fuera una corona de oro, hermano. La verdad es que representa la corona de la vida que la palabra del Señor está hablando aquí. Imagínense, en una sufrimiento, pero en la otra, ¿qué? Representa la corona de la vida. Por eso, hermano, no hay corona de la vida sin pasar por la corona de espinas. Tenemos que pasar por problemas y dificultades. Jesús la llevó, hermano, esa corona. ¿Para qué? Para cambiar la vida de nosotros y darnos, ¿qué? La oportunidad de tener una bonita corona cuando estemos en la presencia de Él. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que, hermano, no hay corona de vida sin haber pasado primero por la corona de espinas. Amén, hermano. La pregunta es, ¿qué corona está cargando usted hoy? Muchas personas están pasando por pruebas sin esperanza, cargando penas sin esperanza. Están sufriendo, hermano, pero incluso sin la promesa de la vida eterna. Porque el sufrimiento tiene que tener, mire, hermano, yo creo que nosotros debemos de tener siempre un objetivo. Y ese objetivo es la vida eterna. ¿Ves? Porque nosotros nos hacemos muchas metas cuando estamos aquí en el mundo, que este, que el otro, que el dinero, que voy a comprar esto, voy a hacer lo otro, o sea, tantos planes. Y nos olvidamos de la meta principal, que es la vida eterna. Porque hoy pueden venir a pedir las cuentas de uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar si nos vienen a llamar al Señor en esta noche o mañana, pasado? Se quedan todos los planes. Pero con Cristo, hermano, tengamos la seguridad de la vida eterna, ¿verdad? Así que no sabemos. Lo único que hay que estar conscientes que a pesar del sufrimiento, tenemos que siempre acordarnos que está la promesa de la vida eterna. Ya Jesús recorrió el camino a la cruz del Calvario para darnos la fuerza para resistir. Recuerde que Jesús no solo nos ayuda a pasar la prueba, sino que Él es el premio al final de ella.
El premio es el supremo galardón que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. ¿Y cuál es el galardón, hermanos? No sabemos, pero Dios tiene algo preparado para todos. Sea grande o chiquito. Pero depende de usted qué clase de galardón quiere. Porque aquí en su trabajo usted quiere un gran cheque inflamado que le regresen. Y cuando vienen los impuestos también que le regresen mucho dinero. Hermano, todo el mundo quiere eso. Pero sin embargo, nos olvidamos de qué? Del galardón que Dios tiene para nosotros allá. ¿Qué es lo que usted quiere que lo reconozcan? ¿O quiere que le dé el Señor Jesucristo un gran premio allá en el cielo? ¿Verdad? ¿O quiere que digamos que le diga al Señor, venga a sentarte aquí cerca de la mesa donde voy a estar con los apóstoles aquí comiendo? ¿O quiere que le diga, anda a sentarte al final de aquella parte allá arriba en el último asiento que está allá? Hermano, honestamente, aunque tal vez no me den galardón, pero yo quisiera estar ahí aunque sea, ¿verdad? Quiero estar en ese momento en la fiesta, en la boda del Cordero. La verdad, hermano, que la cruz fue el momento supremo de resistencia de nuestro Señor. Por eso es que dice Santiago, el que resiste la prueba. Jesús resistió la prueba. ¿Cuál fue la prueba? La traición de Judas, el abandono de los discípulos. Mire cuántas cosas. La injusticia, los golpes, la burla, el dolor de la cruz, todo eso lo sufrió Jesús. Porque la prueba, hermano, el del Señor fue la cruz, el momento más difícil para Él. Sin embargo, dice el libro de Hebreos, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Claro, menospreciando el oprobio. Jesús soportó el sufrimiento porque sabía que había un propósito eterno. ¿Y cuál es el propósito eterno? La salvación de todos nosotros. No los oigo muy convencidos. Y después de la corona, hermano, ¿qué viene? Perdón, después de la prueba viene ¿qué? La corona. Porque recibió la corona de la vida, ¿verdad? Filipenses 2, 8, 9 dice, se humilló a sí mismo, el Señor Jesucristo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dios lo exaltó hasta lo más alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hizo obediente, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Así que la cruz no fue el final, hermano, sino que la cruz sirvió como un paso, porque la gloria vino después de la obediencia. Y así es, cuando usted y yo somos obedientes al Señor, el Señor nos da nuestro reconocimiento público, ¿verdad? No que los hombres den reconocimiento, porque eso es pasajero. Eso es pasajero. Lo más importante es el reconocimiento que el Señor nos hace, ya sea allá en la presencia del Señor, o tal vez el Señor lo quiere hacer aquí delante de todos, pero que sea Él, no que yo me quiero dar a conocer. Porque hay algunos que caminan a veces hasta que, Dios mío, con el pecho erguido. Hermano, eso no, el Señor lo reconoce a uno sin necesidad de tantas cosas. El Señor lo reconoce a uno donde quiera que usted va. ¿Por qué? Porque es de Él, por nuestra actitud, nuestra conducta, nuestra forma de vivir, ¿verdad? Así que, hermano, Jesús pasó también por ese proceso. Primero la cruz, después la resurrección y después la gloria. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Así que la cruz no fue el final, hermano. La gloria vino después de la obediencia. Por eso decimos nosotros que nosotros debemos de caminar hacia la gloria, perseverando en la fe. Jesús lo enseñó. Antes de la corona viene la cruz, ¿verdad? Y después de la cruz viene ¿qué? La corona, la gloria. Hermano, porque cuántas veces después de que pasa usted la prueba, se siente ya, gracias Señor, alegre y contento porque el Señor le dio la victoria. ¿Cuántos han pasado por ese proceso? Amén. Entonces, por tal razón, hermano, después de las dificultades, los problemas, viene ¿qué? La victoria. Y usted se siente gozoso, ¿verdad? Y usted cree que a veces uno como líder o como pastor o como quien sea, ¿verdad? Se siente triste a veces por determinadas circunstancias que pasan, pero sin embargo, hermano, yo sé que el Señor va a tener una victoria maravillosa para todos nosotros, y una victoria para esta congregación extraordinaria. En el nombre de Jesús lo creemos, ¿verdad?
vamos a estar más victoriosos porque la iglesia, hermano, tiene que salir adelante y la iglesia es victoriosa. No está diciendo las personas, la iglesia de Jesucristo. Todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, los que son obedientes, los que son sumisos, los que están dispuestos hasta el sacrificio, si es posible, para servir al Señor y para darle honra y gloria. Porque, hermano, hay gente que está sufriendo en el mundo por causa del Evangelio. Hay muchos que mueren incluso por causa del Evangelio. Hermano, a ellos ya les tienen preparada su corona de la vida. Amén. ¿Por qué? Porque pasaron primero por la corona de espinas. Amén. Por esa razón, hermano, nosotros ¿cómo estamos preparados? ¿Qué vamos a hacer? Hermano, las pruebas son inevitables. Aquí entendemos en esta porción bíblica que las pruebas son inevitables. Segunda cosa que aprendemos es que las pruebas forman el carácter. Las pruebas forman el carácter. ¿Verdad? A los militares, ¿qué es lo que les hacen? Pasarlos por pruebas difíciles. ¿Para qué? Para que le formen el carácter de soldado. Así es. ¿Alguno de ustedes ha estado en el ejército alguna vez? Bueno, de lo que se pierde. No son bromas. Nosotros somos parte del ejército de Cristo y el ejército de Cristo tiene que estar preparado con disciplina, no militar, pero disciplina espiritual. ¿Para qué? Porque sabemos que los problemas, hermano, el soldado cuando se enfrenta en la batalla sabe que va a pasar por problemas y dificultades, la guerra, un disparo, cualquier cosa, ¿verdad? Y se entrena a tirarse al suelo, muchas cosas. Nosotros los cristianos también tenemos que estar preparados como si fuéramos un soldado militar, pero somos soldados espirituales, somos parte del ejército de Cristo. Hermano, nuestro capitán es Cristo, pero el estratega militar que tenemos nosotros es el Espíritu Santo. Donde Él dice, hacete para acá, tírate para allá, está listo con tu arma espiritual. ¿Cuál es el arma espiritual? La palabra del Señor. Para poder salir adelante, hermano. Porque las pruebas vienen, olvídese. Y por tal razón, hermanos queridos, nosotros debemos estar preparados. ¿Cuál es la otra cosa que tiene, hermanos? Que una vez que pasa la prueba, viene la recompensa eterna. ¡Wow! Las recompensas materiales aquí se van a quedar todito. Todo, hermano. Cuando uno se muere, nada se lleva. Hay un hombre que murió hace no sé cuántos años. A ese hombre dijo que le hicieran en el ataúd, le hicieran un hueco a las manos y que le sacaran las manos para que la llevara así por fuera y los pies también. Y le preguntaba a la gente, ¿y por qué lo hicieron así? Es porque él quería decir que nada trajo y nada lleva. Porque es la verdad. Hasta la ropa se va a arruinar también. Hermanos, la verdad es que nosotros debemos estar conscientes de que las pruebas vienen al momento en cada instante, ¿verdad? Así que, ¿qué podemos decir? Las pruebas que usted enfrenta hoy puede ser la bendición que Dios está preparándole para mañana. Hermanos, las pruebas no vienen a destruir al creyente, vienen para revelar la fe que Dios ha puesto en su corazón. Si usted no tiene fe, entonces no va a permanecer. Si no tenemos fe fuerte, hermanos, las pruebas nos van a doblegar y nos van a destruir. Pero la fe en el Señor y la fortaleza que podemos tener en Él nos va a sacar adelante. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Así que yo no sé qué es lo que está pasando usted en este momento, pero Dios le quiere decir eso. Bienaventurado, dice, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios tiene prometido a los que le aman. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Aleluya. Si usted, hermano, está pasando por diversas pruebas, recuerde que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Amén. Así que, Padre, te damos gracias.